y damas, esta noche aquí ante ustedes me siento realmente feliz. Sé que estoy con un público selecto, distinguido, un público culto, con gente amantes del saber. Y es obvio que ante ustedes no siento otra cosa que eso que se llama alegría. Realmente, dentro del terreno de la parapsicología hay muchas inquietudes por este tiempo. No está de más recordar, y aunque increíble parezca, de acuerdo con las estadísticas, la mayor producción de material parapsicológico nos está viniendo actualmente de Rusia, y esto resulta bastante interesante. Esto significa que se está dando un paso ciertamente grandioso hacia la espiritualidad en la Unión Soviética. No podemos negar que hay dos corrientes en el mundo que luchan a muerte por la supremacía. En primer lugar tenemos la corriente espiritualista, formada por todas las religiones, escuelas y creencias. Por otra parte tenemos nosotros la corriente materialista, con su dialéctica, etc. La corriente espiritualista piensa que ella, absolutamente ella, tiene la verdad. La corriente materialista, ateísta, supone que también tiene la verdad. La corriente espiritualista rinde culto al Dios Espíritu. No importa qué nombre se le dé, Alá, Brahma, Dios, etc. La corriente materialista rinde culto al Dios materia. No importa también el nombre que se le dé. Son dos corrientes. La espiritualista se fundamenta en sus creencias, aunque también tiene su dialéctica. La materialista se fundamenta en sus creencias y no podemos negar que también tiene su dialéctica. Mucha gente ha estudiado la dialéctica materialista de Carlos Marx. Obviamente, los científicos materialistas suponen que conocen la materia definitivamente. ¿Que tienen sus pontífices? Sí, los tienen. La corriente espiritualista también tiene sus pontífices y cree que conoce el espíritu totalmente. Son dos corrientes que están luchando a muerte por la supremacía. De lado y lado hay gente honrada. De lado y lado, sea a la derecha, sea a la izquierda, existen personas juiciosas, que estudian o que creen, etc., pero sucede. Si algunos están equivocados, pues no tienen la culpa. Sinceros, equivocados, y eso es todo. Ya sean estos de la derecha o de la izquierda. En todo caso, las dos corrientes pugnan por la supremacía. Se trata de los dos polos de eso que se llama sustancia. Pero analicemos un poco más. ¿En qué se fundan los materialistas? ¿Cuál es su base? La materia. ¿En qué se fundan los espiritualistas? ¿Cuál es su base? El espíritu. Ambos se sienten seguros de sus creencias. Ambos tienen su Dios. Los unos el Dios espíritu, los otros el Dios materia. Pero cada uno tiene su Dios. Así que
queridos amigos, cada cual tiene su razón. Y todos tienen su razón, pues cada cabeza es un mundo. Los de la derecha tienen su razón, los de la izquierda también la tienen. En nombre de la verdad diremos lo siguiente. De los de la izquierda, a pesar de que adoran a Dios materia, no la conocen. Los de la derecha, a pesar de que adoran a Dios espíritu, tampoco lo conocen. Ambos, derecha e izquierda, se fundamentan en la fe. La materia sigue siendo hasta ahora terra incógnita para los hombres de ciencia. ¿Qué es materia? ¿Será acaso un pedazo de hierro? ¿O será un pedazo de cobre? ¿O un algodón? ¿Qué? Decir que todo es materia resulta en el fondo empírico. Sería tan absurdo como si dentro de un laboratorio químico dijera que todo es fósforo, como si no pudieran existir dentro del laboratorio ninguna otra sustancia. Tenemos que ser juiciosos en el análisis. Eso de decir así porque sí que todo es materia no podría ser de gente seria. El empirismo es empirismo. Y nosotros esta noche vamos a ser terriblemente analíticos. No queremos juicios a priori, ni empirismos de ninguna especie. La materia en sí, aunque no le guste esta forma de hablar al marxismo, es sustancia desconocida para la física. ¿Qué saben los físicos sobre esa sustancia? No digo que no pueda ser destruida la materia, obviamente sí, pero hay algo que no puede ser destruido, la sustancia. Ahora que estamos hablando de sustancia, viene a mi memoria un recuerdo parapsicológico. En Rusia se ha inventado un lente con el que se puede ver el fondo vital del organismo humano. Tal fondo es el cuerpo vital, o Nigan Sharia de los indostanes. Ahora se ha fotografiado el cuerpo vital y esto ha dejado desconcertados a los fanáticos del materialismo dialéctico. Se está estudiando el cuerpo vital, no solamente en relación con el organismo humano y dentro del organismo humano, sino también aparte del organismo humano. Se le está fotografiando, ya se le conoce. Naturalmente, no quisieron los científicos rusos llamarlo Lingansaría al estilo hindostán, ni tampoco cuerpo vital al estilo occidental. Lo bautizaron con el nombre de cuerpo bioplástico. Tal cuerpo pertenece a la cuarta coordenada, a la cuarta vertical. Esto significa que mediante poderosos lentes, la Unión Soviética está perforando la cuarta vertical. Y aquellos que se reían hasta hace poco de la cuarta coordenada han quedado francamente derrotados ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Amigos, la materia en sí, en última síntesis, es sustancia, como lo acaban de demostrar los científicos rusos, al estudiar el cuerpo vital. Podría desintegrarse un cuerpo humano, pero la sustancia en sí continúa en la cuarta vertical.
más allá de la cuarta vertical, existe una quinta dimensión, desconocida para los físicos. Incuestionablemente, la sustancia puede también ser depositada en la quinta coordenada, y mucho más tarde en la sexta y en la séptima, y por último en el caos. Cuando nuestra tierra toda sea destruida, cuando haya pasado por la muerte, porque todos los mundos nacen, crecen, envejecen y mueren, la sustancia, la vida del planeta, la materia como sustancia quedará depositada en el caos. Será un germen que en el caos dormirá durante 7 eternidades. Ese germen, a semejanza de los gérmenes de los árboles, contendrá en sí mismo todas las posibilidades de vida. A tal germen, los grandes sabios de la época medieval le llamaron claramente el Iliáster. Dijeron entonces los sabios que en el amanecer de la vida el fuego creador hizo fecundo al Iliáster de este planeta Tierra. Que entonces esa sustancia homogénea, virginal, purísima, inefable, comenzó a diferenciarse por los opuestos positivo y negativo. Y sucedió que a través de eternidades espantosas, esa sustancia se fue diferenciando aún más en sus polos positivo y negativo, hasta tomar por último la forma densa, material, física que actualmente tiene. Pero aún conserva sus dos polos, positivo y negativo. El positivo es eso que se llama espíritu. El negativo es eso que se llama materia. Así que los de la derecha se han afiliado al polo positivo de la vida, de la sustancia, de la materia. Y los de la izquierda se han afiliado al polo negativo de esa sustancia que se llama materia. ¿Cuál de los dos tendría la razón? Los de la derecha dicen que, los de la izquierda que, ¿cuál? En realidad, de verdad, la lucha de las antítesis se resuelve por el salto a la síntesis. La síntesis es una sustancia homogénea, pura, inmortal. Llamémosla anima mundi, al estilo de Platón, o como querramos llamarla. Esa sustancia homogénea, incuestionablemente, tendrá que regresar al caos, y a semejanza de los árboles se procesará lo siguiente. Recuerden ustedes que cuando un árbol envejece y se convierte en un montón de lechos, queda el germen. En ese germen nuevamente existen las posibilidades de que el árbol renazca, y un nuevo árbol completo aparece. Lo mismo sucede con los mundos. Nacen, crecen, envejecen y mueren. Al morir, obviamente se convierten en cadáveres, como el árbol de nuestro ejemplo, en luna. Así que nuestra tierra en un futuro será una nueva luna, pero la sustancia en sí, esa sustancia homogénea, regresará al caos. Es el germen que contendrá en sí mismo las posibilidades de una nueva manifestación en un futuro periodo de actividad cósmica. ¿Quién tiene pues la razón? ¿Los de la derecha o los de la izquierda? Los de la izquierda furiosos gritarán: yo tengo la razón, viva el materialismo, viva Marx. Los de la izquierda dirán: nosotros somos lo único, nosotros, vamos con Dios.
matemático en materias de filosofía. Esto es exacto en cuestiones económicas. Así que en realidad, de verdad, la síntesis es que ambos tienen la razón. Los de la derecha tienen razón, puesto que se han afiliado a la parte positiva de la sustancia homogénea que los científicos llaman materia. Los de la izquierda tienen razón, porque están estudiando la materia. Sus investigaciones científicas son maravillosas. Permiten que hoy tengamos aviones, cohetes teledirigidos que van a la luz, submarinos, barcos para transportarnos de un lado a otro, etc. Si pues ambos tienen la razón, no hay motivo como para que estén peleando. Lo que sí sucede es que en la nueva era del acuario, la tesis y la antítesis deben brincar hacia la síntesis. Debemos entrar en un espiritualismo científico y en una ciencia espiritual. Hay necesidad de dejar a un lado el dualismo conceptual. Es urgente e inaplazable afiliarnos a un monismo trascendental. Se necesita ni una ciencia religiosa ni de una religión científica. Rusia ha comenzado en estos momentos a dar ese gran paso. En todas las clínicas, en todos los hospitales, se comienza a usar la parapsicología, el hipnotismo, el psiquismo. Se está perforando la cuarta vertical. Todo tiende, pues, a la unificación de las dos dialécticas, la materialista y la espiritualista. Ambas tienen razón, pero vamos a la síntesis. La ciencia de la parapsicología incuestionablemente nunca ha enseñado la materia, pero tampoco ha subestimado al espíritu. Marcha por el camino de la síntesis a través de la investigación científica, del análisis. Estamos en estos momentos en el umbral de una revolución cultural total. Las dos corrientes se tendrán que integrar, unirse, porque de nada sirve que nos identifiquemos con un solo polo de la vida. La vida tiene esos dos polos, el positivo y el negativo. Es urgente que nosotros nos liberemos de esa identificación y que aprendamos a ver las cosas integralmente, como materia y como espíritu. Empecemos por el átomo. En el átomo se realiza el encuentro total entre los dos polos, positivo y negativo. Los físicos atómicos investigan a fondo los electrones, los protones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los esoteristas, los amantes del saber espiritual, los parapsicólogos, etcétera, investigan dentro del mismo átomo las cargas eléctricas. Los achí, nombre extraño para ustedes. Ciertamente dentro del átomo existen los achí. ¿Y qué son los achí? Los hebreos nos lo explican claramente. Partículas ígneas, invisibles a simple vista para los cinco sentidos, pero perceptibles con un sexto sentido. Los sabios judíos no ignoran eso. Estas almas ígneas o partículas ígneas, inherentes a cada átomo, tocan inmediatamente con toda la estructura atómica. Están contenidos en la estructura atómica. Son las inteligencias que mantienen a los átomos en órbita alrededor de su centro nuclear, dentro de la molécula. Algunos sabios del Oriente saben trabajar con los achí. Y como quiera que cada achí tiene el poder sobre un átomo, obviamente estos sabios realizan prodigios con la materia viva. Milagros, diríamos. Operaciones esotéricas, científicas, exactas. Eso
en la materia también hay conciencia. La estructura atómica es la parte material en sí misma. Si la China abandona al átomo, el átomo queda muerto, se desintegra. Y viceversa. Si la materia no estuviera allí, no podría existir. En cada átomo existe una partícula consciente de la naturaleza y del cosmos, una partícula ígnea. Así pues, la China es la parte positiva en el átomo. La estructura atómica es la parte negativa del átomo. Ahí están los dos polos, positivos y negativos. Por ahí podría comenzar el conflicto entre las dos corrientes, la de la extrema derecha y la de la extrema izquierda. Los de la extrema derecha dicen la conciencia ígnea es todo, es lo importante. Los de la extrema izquierda dicen que conciencia ígnea, a lo interesante de la estructura física del átomo. Pero al hablar así, desconocen las corrientes eléctricas, las cargas eléctricas, las niegan de inmediato. Negar las cargas eléctricas de los átomos es absurdo. Y los achinos son precisamente eso, la parte desconocida de las cargas eléctricas. Por ahí comienza el conflicto, pues, entre los teístas y los materialistas, o mejor dijéramos, entre los secuaces del Dios Espíritu y los secuaces del Dios Materia. Estoy hablando ante gente muy culta, lo sé. Ruego a todos poner el máximo de atención en esta cuestión. En estos tiempos de sorpresa, de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, tenemos que hacer la dirección a esta cuestión de la materia. Bien sabemos que el 4 de febrero del año de 1972, entre las 2 y 3 de la tarde, se inició la era del Acuario. Entonces hubo un gran eclipse de sol y de luna. Y esto fue grandioso. Creo que los astrónomos no ignoran lo que acaeció. Hubo un embotellamiento del tránsito celeste en la constelación del Aguador. Los planetas del sistema solar se reunieron todos en esa constelación. Así fue como se empezó la era del Acuario entre el Augusto tronado pensamiento. Por eso, precisamente ya, por eso, se ha llegado la hora de hacerle la disección a tantas teorías de extrema derecha o de extrema izquierda. Grandes acontecimientos se avecinan, y eso está ya demostrado científicamente. Quiero hablarles en estos momentos de las Pléyades. Los astrónomos pueden ver en el firmamento 7 soles que constituyen la constelación de las Pléyades. Lo que sí ignoran muchos astrónomos es que este sol que a nosotros nos ilumina, que a nosotros nos da vida, es el 7º sol de las Pléyades. Exactamente. Vivimos en un mundo que gira alrededor del 7º sol de las Pléyades. Cada uno de los 7 soles es el centro de un sistema solar. El 7º sol, es decir, el nuestro, es también el 7º de las Pléyades y alrededor de él giran los 7 planetas del sistema solar. Así que en verdad no lo sabían, pues sépanlo todos los aquí presentes. Somos habitantes de un pequeño planeta que gira alrededor del 7º sol de las Pléyades. Con otras palabras les diré, somos habitantes de la constelación de las Pléyades. En un pequeño mundo llamado Tierra, que gira alrededor del 7º sol de las Pléyades, vivimos nosotros, los pobres seres humanos, que nos creemos sabios cuando tan solo somos míseros gusanos del lodo de la tierra.
dimensiones es trascendental. Toda la constelación de las Pléyades gira alrededor del Sol Alcione. Tal Sol está rodeado de un anillo energético poderoso proyectado en el espacio a muchos miles de años luz. Distingamos entre ese anillo del Sol Alcione y el anillo de Saturno. El anillo de Saturno está formado por piedras, arenas, meteoros, etc. Pero el anillo de las Pléyades es radioactivo. Sucede que los electrones de este Sol, proyectados al espacio exterior, se desintegran, se fraccionan y entonces generan un tipo de energía muy especial que, como les dije, se proyecta en el espacio a través de muchos miles de años luz. Cada 10.000 años, nuestro planeta Tierra tiene que atravesar ese anillo. Estamos pues en el preciso instante en que la Tierra va a entrar en el anillo del Sol Alcione. Es un tipo de energía muy especial, luminosa. No sabemos en qué instante va a entrar la Tierra en ese anillo, pero está para entrar. Desde el año 1962, 4 de febrero, estamos acercándonos peligrosamente en este viaje que llevamos rumbo a ese anillo y estamos llegando. Los 3 astronautas que estuvieron en órbita en el año 1974 alrededor de la Tierra durante largo tiempo ya vieron esa radiación especial y así lo informaron. Es una radiación nunca antes vista. En cualquier instante entraremos. Si el Sol entra primero, tendremos una gran oscuridad debido a la interferencia de las dos radiaciones, la del Sol y la del anillo. Mas en verdad, después de esa oscuridad que durará 110 horas, veremos como una lluvia de meteoros. Si es la Tierra la que entra primero, parecería como si se hubiera incendiado totalmente. Así se presentará ese fenómeno ante la vista. Estamos para entrar, de un momento a otro entraremos. No se sorprendan cuando eso sea. Estamos ya dijéramos, llegando. No sabemos en qué instante suceda, pero estamos llegando. Y entonces habrá un día muy largo, un día que durará 2000 años, porque es claro que la radiación de ese anillo es luminosa, maravillosa, formidable, envolverá a todo el planeta Tierra, y por eso no habrá noches durante 2000 años. Hasta las cavernas más profundas de la Tierra van a quedar iluminadas por esa radiación. Será una luminosidad muy especial. Tal radiación actuará sobre las moléculas vivas de eso que se llama materia. Por ende, habrá una transformación molecular completa en el mundo Tierra. Muchas fórmulas físicas, atómicas, etcétera, serán alteradas. Las ciencias que hoy en día tenemos pueden sufrir una gran modificación. Remedios que hoy usamos en el terreno de la medicina para la curación, entonces no servirán, porque las fórmulas químicas cambiarán. Esto que llamamos materia seguirá a ser más radioactivo, más radiante en todos sus aspectos. La humanidad se definirá aún más. La gente definitivamente perversa se lanzará
corrientes que trabajan por la regeneración espiritual, por la transformación íntima, lucharán a muerte para lograr la autorrealización del ser interior profundo. Nos abocamos pues ante algo gigantesco, grandioso, terrible. Durante 2000 años no volveremos a necesitar de la luz del sol, porque la radiación de acciones nos iluminará totalmente. Esto producirá cambios tremendos en la ciencia física. Así que los dogmas científicos que actualmente tenemos serán destrozados completamente, porque habrá nuevas formas matemáticas en las moléculas, en la biología, etcétera. Quiero que entiendan, pues, amigos, que nos estamos abocando ante un gran cambio que repercutirá totalmente en la forma de pensar de las gentes. Los que se han fanatizado por la extrema derecha o por la extrema izquierda se preocuparán entonces realmente por conocer la verdad. Y sabrán que en realidad de verdad hay que buscar la verdad dentro de nosotros mismos. Porque quien tiene creencias no tiene la verdad, no la conoce, únicamente cree en ella, pero nunca la ha experimentado. Los fanáticos de la extrema derecha y de la extrema izquierda no conocen la verdad. Necesitamos conocerla, y solamente es posible conocerla conociéndonos a nosotros mismos. Necesitamos autoexplorarnos para conocerla. De nada nos sirve que nos identifiquemos con la corriente de la derecha o con la corriente de la izquierda. Lo único que nos sirve es la verdad, y esta solamente es posible conocerla autoexplorándonos a sí mismos, investigándonos a fondo, totalmente, completamente. Por estos tiempos se han hecho algunos experimentos famosos. En el Brasil se ha inventado un aparato de fotografía que demuestra que todo no es materia física. Se han podido fotografiar formas mentales del pensamiento, formas de la emoción, se ha podido fotografiar el aura que envuelve a las gentes, así como también el aura de las plantas, etc. Se está perforando, pues, la dimensión superior, la cuarta vertical. Así que estamos ante eventos extraordinarios. En el triángulo de las Bermudas nos comunican cosas terribles. Aviones que pasan allí desaparecen, se los tragan, se pierden en el espacio, nunca más volvemos a saber de ellos. Barcos llenos de gentes han desaparecido, se los han tragado la dimensión desconocida. El enigma está en pie, y los de la extrema derecha no lo han resuelto, ni los de la extrema izquierda. Falta que el ser humano madure, falta que el pensamiento humano se haga más maduro, porque si uno está identificado con la extrema derecha o con la extrema izquierda, no puede investigar seriamente. Su pensamiento está condicionado. Ha llegado la hora en que el pensamiento debe madurar. El pensamiento debe ser íntegro, fluidíntero, unitotal. El pensamiento no debe identificarse con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Amigos, surgen fenómenos que los físicos no conocen. Me viene en estos momentos a la memoria el caso maravilloso de la señorita Ford de Mirfield. Cuéntase a principios de este siglo, y eso lo saben los hombres de ciencia, que acaeció pues en Estados Unidos un hecho insólito. Extrañas piedras eran arrojadas por manos invisibles. Algunas salían del interior de una casa y entraban nuevamente a la casa pasando por una ventana, es decir, salían por
sometidas a exámenes rigurosos. Se trataba de dos señoritas de una familia muy honrada. Se colocó a las dos señoritas dentro de la cámara. Se les ató debidamente a postes de hierro. Sus cuerpos fueron envueltos con alambres eléctricos hasta los dedos de sus manos, en forma tal que cualquier movimiento que intentaran hacer sería suficiente como para que sonara un timbre. Las posibilidades de fraude eran francamente nulas. Antes de someterlas al experimento se les examinó clínicamente. Las pruebas de sangre estuvieron correctas. No se halló en ellas el terrible poema pálido ni nada por el estilo. Mujeres normales, sangre normal. Los riñones fueron examinados. Correcto. Ni duda fuera de lo normal había allí en ellos. El pulso funcionaba correcto. Se examinó la orina, la excreta, para ver si había alguna normalidad especial. No se halló ninguna anormalidad. Después de haberse hecho tales análisis médicos clínicos, comenzaron los experimentos. Así atadas, controladas por los hombres de ciencia, los experimentos se hicieron rigurosos. En presencia de esa señorita se materializó Katie King. Hay una dama que había muerto hacía muchos años. Se hizo visible y tangible en pleno laboratorio. Se dejó fotografiar. Tengo que decirles a ustedes que los científicos que concurrieron al experimento eran ateos, materialistas y crédulos en un 100%. Sin embargo, en presencia de ellos se materializó Katie King. Permaneció 3 años materializada. Se dejó someter a todas las investigaciones que los científicos hicieron. Se dejó sacar toda clase de fotografías. Es obvio que los ateos materialistas, enemigos del Eterno, dejaron de serlo. Se convirtieron en hombres espiritualistas. Pero el experimento fue terrible. Y a los 3 años en presencia de ellos, se fue desmaterializando lentamente Katie King ante las cámaras fotográficas. Se despidió de ellos, los abrazó y todavía más, para que ellos se dieran cuenta que no habían sido víctimas de ninguna alucinación, les dejó un bucle de su traer y las fotografías. El hecho está pues debidamente demostrado, concreto. Los científicos quedaron convencidos. No hubo fraude de ninguna especie. Además, las señoritas eran 2 señoritas dignas de una honrada familia. Lo que sucedió, sucedió. Y ellas no eran culpables de todos los fenómenos que acaecían en esa casa. ¿Y qué diremos nosotros de Eusapia Paladino de Nápoles? Esto fue aún mucho más tremendo. En presencia de Eusapia Paladino de Nápoles, una mesa se levantaba sola en el espacio, violando completamente la ley de la gravedad. Fraude, diría cualquiera. Así pensaron los científicos que vinieron de toda Europa a Nápoles. Todos eran incrédulos, decían, vamos a
caso de la señorita Fox fue analizada clínicamente. Se le sentó en una silla, se le ató a postes de acero, se le envolvió todo su cuerpo con alambres eléctricos, hasta los dedos de sus manos, en forma tal que si trataba de mover siquiera un dedo para hacer algún fraude, inmediatamente sonaba un timbre. Las posibilidades de fraude eran allí completamente nulas. ¿Qué nos dirían a esto los secuaces de la escuela materialista, los fanáticos del materialismo dialéctico? ¿Creen acaso los fanáticos de tal escuela que los sabios que concluyeron el experimento se hubieran dejado engañar? Además, aquellos sabios también eran secuaces de la escuela materialista, eran dialécticos. Entonces, ¿qué? Y en presencia de Eusapia Paladino, debidamente controlada por la ciencia oficial, apareció la madre de Bordassi, un científico italiano. Avanzó dentro del laboratorio, abrazó a su hijo y le llamó cariñosamente con el nombre con que se le llamaba en la familia. Se dejó sacar fotografías y esto quedó demostrado hasta la saciedad. Entonces, ¿qué? En presencia de Eusapia Paladino de Nápoles se vieron cosas insólitas, manos desconocidas, por ejemplo, quedaron grabadas sobre platos llenos de harina, o sobre la harina de los platos, para ser más claro. Rostros quedaron grabados en yeso en polvo. Un instrumento musical encerrado dentro de una caja de acero cargada con electricidad. Resonó deliciosamente. Una mandolina que estaba en el suelo fue levantada en los aires y manos invisibles arrancaban de ella las más deliciosas sinfonías. Mesas flotaban en el espacio, sillas se levantaban, violando completamente la ley de la gravedad. Fueron grandiosos los experimentos que se hicieron en el laboratorio. Básculas de precisión se movieron, indicando determinada cantidad de peso. Peso donde no se había, platos donde no se había puesto exactamente ningún peso. De pronto marcaban determinado peso. Los experimentos fueron exhaustivos y quedó comprobado que en realidad de verdad dentro del fondo orgánico hay algo más que solo materia física. Se pudo descubrir que existe algo desconocido al ser humano en una dimensión superior. Así que los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Obviamente hay algo dentro del organismo humano que los científicos no conocen. Sin embargo, se comienza, como ya les dije a ustedes, a perforar la cuerpa vertical. Estoy seguro que avanzaremos mucho en estos estudios durante la era del acuario que ya comenzó. Obviamente nos encontramos en estos momentos donde acontecimientos que no demoran en llegar. Hace poco, realmente muy poco, que se inició la era del acuario. Sin embargo, comienza la agitación en todas las mentes. Todo el mundo quiere saber algo. Todo el mundo desea saber algo de tipo superior. Se hacen experimentos de tecnología. Por ejemplo, un individuo en estado hipnótico ha podido informar a
sobre hechos, sobre sucesos o acontecimientos que estuviesen sucediendo en instantes en que él estaba en trance. Cuando se ha investigado, se ha descubierto la realidad de los mismos. ¿Por qué un sujeto en estado hipnótico puede informarnos sobre hechos que están acaeciendo en remotos lugares de la Tierra? O aún más, en lugares no demasiado remotos, fáciles de controlar. ¿Cómo se explicarían esto los fanáticos de la dialéctica materialista? Sin embargo, no estamos contra el materialismo, pues es el polo negativo de la sustancia esa que nosotros denominamos materia, y estudiarla es hasta un deber. No nos pronunciamos contra la dialéctica materialista, porque eso sería absurdo. Ellos necesitan investigar la materia para poder crear elementos necesarios para la vida, como son los automóviles, los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco nos estamos pronunciando contra la corriente espiritualista. Si le digo a los fanáticos de la dialéctica materialista, es sencillamente con un propósito: hacerles comprender que hay dos polos en la vida, el positivo y el negativo, y que ambos existen, y que ambos pueden ser demostrados científicamente, y que ambos tienen razón. Así que en realidad no me estoy pronunciando contra la derecha y contra la izquierda. Nosotros los gnósticos seguimos el camino del centro, el camino de la revolución ecológica. Y eso es todo. Vamos adentrándonos en enigmas que ellos no pueden responder. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que construyamos enormes barcos que pueden surcar los mares, aviones extraordinarios que nos llevan a cualquier lugar de la Tierra en pocos momentos, y sin embargo no seamos capaces todavía de crear un simple ejército vegetal capaz de eliminar? ¿Por qué se hacen cohetes atómicos, barcos submarinos, atómicos, etcétera, y sin embargo no se puede crear un germen vegetal capaz de germinar? Y si eso no es posible, ¿qué diremos nosotros, por ejemplo, sobre la creación de gérmenes animales o humanos? Coloquemos nosotros las sustancias químicas de zootermos de oro sobre la mesa de un laboratorio y roguemos a los hombres de ciencia que fabriquen un par de gametos, masculino y femenino, lo suficientemente nobles como para poder originar un nuevo organismo humano y crear uno, aunque esto se parezca al Frankenstein de la fantasía. ¿Serían acaso capaces ellos de crear ese par de gametos, un zoospermo, un óvulo? ¿Serían capaces? Sí, son capaces. Pero serían capaces de hacer que ese par de gametos originaran un nuevo organismo. No son capaces. Nosotros aquí tuvimos también en México a un hombre famoso. Quiero referirme al ilustrísimo gran sabio don Alfonso Herrera, el autor de la teoría esa famosa de la plasmogenía. Inventó una célula artificial, la creó, pero esa célula nunca tuvo vida. Fue una